A lo largo de los años la Iglesia ha tenido que ir reformando no solamente su teología, sino también su conducta, por cuanto se ha extraviado o ha perdido de vista aquellas cosas que son realmente la esencia misma del Evangelio que nos fue predicado por el Señor Jesús. Cuando hablamos de reforma, no estamos hablando de divisiones. Cuando hablamos de reforma, no estamos hablando de creación de concilios, ni de nuevas formas de fe en el Señor Jesús. No estamos hablando de la creación de asociaciones ni organizaciones eclesiales. Cuando hablamos de reforma, es el retorno a la sana doctrina conforme al Evangelio que contienen las Sagradas Escrituras y nos fueron transmitidos primeramente por el Señor Jesús y también luego por los apóstoles. Ese es el Nuevo Testamento, es la regla de fe y conducta, es el manual de fe y práctica de la Iglesia de Jesucristo. Y este extravío, tanto doctrinal como en cuestiones de hábitos, costumbre y de práctica de fe, ocurre cuando nosotros nos desviamos de la Sagrada Escritura. Es por ello que el Señor Jesús, cuando predicó el Evangelio, lo hizo de la manera más sencilla que se puede hablar, que se puede explicar un misterio. Y ejemplo lo vemos en Mateo capítulo 6, cuando Él habla acerca de la providencia divina, cómo Dios provee, cómo Dios suple, cómo Dios cuida a su pueblo cuando éste ni siquiera se da cuenta, está al pendiente, al corriente de que la mano de Dios le está cuidando, le está proveyendo, le está guiando. Por eso Jesús, para hablar de este misterio tan grande, la providencia divina, habla acerca de la hierba del campo, habla de las flores, habla de las avecillas que hoy vemos ahí, no le prestamos casi atención, para que todos pudiésemos entender, tanto en su tiempo, cuando Él hablaba, como nosotros hoy, 2000 años y resto después, pudiésemos entender todas las cosas que Él estuvo hablando. Sus discípulos, fieles testigos y admirables comunicadores, pues nos transmitieron de manera escrita lo que hoy tenemos aquí, que conocemos como el Nuevo Testamento. Tal cual el Señor habló, tal cual el Señor lo expresó. Porque ellos no fueron testigos distantes en el tiempo, sino que fueron testigos oculares, oidores de las palabras mismas del Señor Jesús. Y una de las verdades que tiene que entender la iglesia de hoy, nosotros, es que el mal solo prospera mientras los buenos no hagan nada. No es una frase mía, es una frase que alguien más dijo. ¿Verdad, Silvia? ¿Verdad, Silvia? Pero tenemos que aprender de aquellos que tienen en su haber la sabiduría y la experiencia probada de aquellas cosas que son útiles para nuestra edificación. Y es la necesidad que tiene la iglesia hoy de cumplir la sagrada responsabilidad, el bendito mandato que nos dio el Señor Jesús, de predicar el Evangelio haciendo discípulos a todas las naciones. En Mateo 28, 19 el Señor Jesús dijo: toda potestad, es decir, todo poder, dominio y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. No hay ángel, no hay querubín, no hay serafín, no hay ser creado, invisible o visible, superior al Señor Jesús en autoridad, en rango y en poder, por cuanto Él es la imagen misma y la sustancia misma y absoluta del Dios eterno que no podemos ver. Por eso en Juan 1:18 dijo el apóstol Juan: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que habita en el seno del Padre, este le ha dado a conocer. De modo que el que ve al Señor Jesús, el que conoce al Señor Jesús, conoce la revelación misma, la expresión misma, sustancial del Padre de gloria. Y estas verdades la iglesia tiene que transmitirlas a través del mensaje del Evangelio.
Cuando hacemos un análisis exegético, exégesis no es otra cosa que analizar un texto bíblico palabra por palabra, frase por frase, renglón por renglón, verso por verso, analizando el contexto histórico en que se dijo, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, de qué tema venía hablando cuando dijo lo que dijo. Eso es un análisis exegético de un texto bíblico. No es llegar y coger una palabra de ahí de la Biblia e inventar lo que a mí me dé la gana. No, porque yo me ericé y tuve un sueño. Eso es exégesis, eso es inventar a mi conveniencia una doctrina bíblica, una verdad bíblica. Torcerla a mi conveniencia. Pero exégesis es diferente, es analizar el texto y dejar que él solo hable por sí solo. Porque la Biblia no quiere decir, la Biblia dice. De modo que hay que creer, aceptar y recibir lo que ella dice tal cual lo dice. Y no decir, aquí quiere decir, porque aquí quiere decir que eso puede estar ahí influido por mi conveniencia. De modo que el mal solamente prosperará en nuestro tiempo, en nuestra generación, como en otros momentos prosperó, si la iglesia no cumple con la sagrada responsabilidad y el bendito mandamiento de predicar y hacer discípulos del Evangelio a toda la humanidad. No es lo mismo predicar que enseñar. Predicar es comúnmente lo que hacemos, que es Jesús te ama, el Señor murió por ti, eres pecador y necesitas salvación. Y el único que puede salvarte del justo juicio de Dios por ser pecador es Jesús. Eso es predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Ahora, enseñar es guiar a las personas, es instruir a las personas en las verdades bíblicas, es explicarles por qué Dios los ama y qué hizo Dios para mostrar ese amor. Pero también decirle a las personas que es pecador. ¿Y por qué es pecador? Porque la Escritura dice que es pecador. ¿Y qué es pecado? ¿Por qué soy pecador? Porque practico el pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Acaso es una palabra sagradísima de la Biblia? No, es una palabra común del castellano que hoy pudiésemos traducirla como desobediencia. ¿Y que de qué soy desobediente? Bueno, porque unos son mentirosos en el mundo, me refiero, los cristianos no somos mentirosos porque la mentira es un pecado de muerte. Y la Biblia dice categóricamente que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, si practicas la mentira, eres pecador. La Biblia habla también de que la envidia es un pecado también destructivo. Por lo tanto, nos enseña en el Decálogo, en los 10 mandamientos, nos enseña desde esa temprana edad, cuando Dios se le manifiesta a la nación de Israel, que no debemos envidiar absolutamente nada de nuestro vecino, de nuestro prójimo. Pero además de esto, también es pecado, por ejemplo, y aquí viene lo más fuerte, robar. Y mucha gente dice, no, esto no le hace daño a mi empresa, eso, el dueño de la empresa es millonario, ¿qué le puede afectar él comiéndome yo unas galletitas? Pero es que esas galletitas tienen nombre y apellido, Don Juan de los Palotes, que es el dueño de la empresa. No Gilberto Guerra ni Gilbert Guerra, porque yo solamente soy un empleado que el dueño de la empresa me paga para que yo haga bien mi trabajo y con mi salario me compre las galletitas y no se las robe a él. Pero la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, de modo que para los cristianos la cuestión es que hay que tener las sayas bien puestas y los pantalones bien puestos, porque el Evangelio es todo o nada. Y la Escritura testifica y dice en una de las cartas del apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es enseñar a las personas, usted es pecador y está bajo el justo juicio de Dios. Pero ¿cómo si yo no le conozco? Pero hoy le estás conociendo por medio del mensaje que te estoy predicando. Y hay esperanza, no te sientas triste, no te sientas desesperado, hay esperanza para ti. Y Juan 3:16 dijo el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabes quién es? No, ¿quién es? María, José, Pedro, Pablo. No, estás equivocado. El Hijo de Dios es Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y pagó el precio que tú merecías, siendo Él perfecto, el Hijo de Dios.
murió en la cruz como un vil pecador para que tú solamente creyendo en Él recibas hoy salvación y te conviertas en un hijo de Dios. Como dice la Biblia en Juan 1:12, además a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero todos no somos hijos de Dios, no. Todos somos criaturas de Dios porque de las manos de Dios procedemos, de su obra y acto creativo. Pero solamente los hijos de Dios, dice la Biblia en Juan 1:12, más a los que le recibieron, y está hablando de Jesucristo, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos, porque no éramos hijos de Dios, de modo que para ser un hijo de Dios hay que creer y hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quieres recibir al Señor como tu Señor y Salvador? O sea, Jesús dijo en Mateo 28:19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que entender que en estos tiempos hay un cúmulo de información circulando por todas partes, buena, mala y regular. De modo que la iglesia debe convertirse en el equilibrio social de la verdad. Porque nunca el mal, ni la mentira, ni el error, ni la falacia puede desequilibrar a su favor el concepto, el criterio de la sociedad, sino que debe ser la verdad, porque la verdad, como la luz, es absoluta. En una habitación, si no hay luz, hay oscuridad. En un criterio, en un concepto, en una forma de vida, en una forma de pensar, no puede estar primando la mentira, mucho menos el error, sino que debe imponerse la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Es nuestra responsabilidad. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, cuando siquiera la leemos, nos damos cuenta, amados hermanos, que el Evangelio de Jesucristo es fuerza y es poder. Se impone. Y naciones como las tribus hermanas que hoy forman lo que conocemos como Alemania, en el momento histórico que eran solamente tribus, que adoraban árboles, que adoraban piedras, que adoraban cualquier cosa y practicaban sacrificio de niños y sacrificio de seres humanos, cuando el Evangelio de Jesucristo les fue predicado, su entorno, sus hábitos, su conducta fue transformada en pro de la justicia, de la moral y de la verdad. Y aunque hoy no son una nación perfecta, tienen en su haber una dicha. Se les conoce como la nación de la teología. El alemán, el idioma de la teología. ¿Y sabe por qué? Porque hubo un tiempo que los más grandes teólogos, es decir, intérpretes de las escrituras, fueron alemanes. Pero las mentes más brillantes de la filosofía contemporánea, no estoy hablando del actual contexto, sino un poquito más atrás, del pasado siglo y del anterior, fueron alemanes. Porque donde el Evangelio de Jesucristo es predicado, las personas son dignificadas y las sociedades son restauradas al estado original para el que fueron creadas por Dios. Por eso dice la Biblia, y asevera el salmista David en uno de sus salmos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Por eso es que Costa Rica no anda con lanzas, piedras y palos matándose unos a los otros, ni practicando canibalismo como tribus en el pasado, sino que el Evangelio de Jesucristo ha ido penetrando hasta lo más profundo y más elemental de la sociedad, de tal manera que hoy es una nación que, aunque no es perfecta a la altura y a los valores del Dios Altísimo, pero comparándola con otras naciones, es una nación bendecida. Es una sociedad muy sana, comparándola con otras sociedades. Nadie puede enterarse de la necesidad de nadie, porque todo el mundo llega a sentir dolor en el corazón y el deseo de quitarse hasta parte de lo suyo para ayudar a su prójimo. Esos son los valores del Evangelio que nos han sido inculcados en esta pequeña, gran nación. De modo que la solución para este mundo en crisis es el Evangelio de Jesucristo. Y es nuestra responsabilidad como iglesia predicarlo hasta lo último, cada rincón de este pedazo de tierra que se llama Costa Bendita o Costa Rica. Dice amén, hermano. Amén. El llamado que Dios nos está haciendo en estos tiempos es predicar su Evangelio, es anunciar el Evangelio, es enseñar el Evangelio. Y les decía hace un momento que hay mucho tipo de información, buena, mala y regular.
Lamentablemente muchos han sido presa y víctimas del error y están predicando evangelios o han recibido un evangelio que no es evangelio, porque la palabra evangelio quiere decir sencillamente buenas noticias, y lo que han recibido son malas noticias, enseñándole mandamientos de hombre y formas de adorar a Dios no conforme a las Escrituras, sino conforme a los designios de la sugestión de una mente que dijo que soñó y se le erizó la rabadilla en algún momento, o sencillamente porque gente aprovechada y avariciosa han torcido las Escrituras para sacar provecho material de ellos. La gente está herida, la gente está confundida, la gente está decepcionada, no porque el evangelio los ha decepcionado, sino porque han sido decepcionados por un falso evangelio. Pero usted ha creído el verdadero evangelio, usted ha recibido el evangelio de Jesucristo que está aquí en su palabra. Por lo tanto, Dios lo ha ungido, lo ha capacitado, lo ha empoderado, pero también hace más de 2000 años te envió, cuando todavía no había nacido ni tu tatarabuelo, a predicar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Amén. La solución de este mundo la tienes tú. Si va a darle un aplauso al Señor dentro de la tierra. No aplaudimos a los hombres, aplaudimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Amén. Este mundo está esperando por ti, hermano. Los discípulos, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, quien le había explicado el evangelio, según la necesidad particular de ella, porque cada persona es un pequeño mundo lleno de contrariedades. El problema de ella era, número uno, la ignorancia. Le habían predicado un evangelio diferente. El evangelio samaritano, vamos a llamarlo así, evangelio. Y que en el monte Gerizim era donde se debía adorar a Dios, en una montaña, por decir, en la montaña de Palo Alto, o allá arriba del monte, del volcán Poás, que había que subir y que ese era el único lugar donde se podía adorar a Dios. En contraposición a los judíos que habían perdido la forma correcta y espiritual de adoración a Dios y se habían extraviado por una forma exterior y ritual que decían que solamente era en Jerusalén. Y el Señor Jesús, Dios encarnado y revelado, el objeto de adoración y el único digno de adoración, le dijo: mire, mujer, le habló respetuosamente, no la humilló en su ignorancia. Créeme que la hora viene y ahora es the time, es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también, ¿verdad, hermana Teresita? También tales adoradores busca el Padre que le adore. ¿A quién está buscando el Padre que le adore? ¿Y cómo son los verdaderos adoradores según la Sagrada Escritura y el Señor Jesús? Adoran en espíritu y en verdad, en un templo, en un antiguo restaurante, debajo de un palo, en la playa, en el río, en lo privado de su habitación, en la sala, en el corredor, dentro de su auto, encima de la moto, trabajando, descansando, espíritu y en verdad, todo parte y en todo lugar. De modo que la relación con Dios es una experiencia espiritual y unipersonal que nadie puede replicar de nadie, sino que podemos vivirla individualmente, nos enseña el Señor. Y parte de esa devoción a Dios y esa relación espiritual es dejarnos guiar por el influjo, por la buena voluntad de Dios, que en estos momentos que la iglesia aún está presente en este mundo, es predicar y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a contextualizarlo aquí localmente, hasta la última calle de nuestro barrio, de nuestra urbanización, hasta el último compañero de trabajo, hasta el último compañero del colegio, de la universidad, que todos conozcan el evangelio de Jesucristo. A mí me encanta que la gente me haga preguntas. Cuando estoy en el trabajo, un día llegó un compañero de trabajo nuevo. Yo no lo conocía, pero ya le habían dicho quién yo era, al parecer, y desde que se llegó en el apilador, en ese equipo pesado, se bajó y me dijo:
tengo algunas preguntas para hacerle. ¿Por qué taca, 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 taca? Él venía todo hinchado porque la gente está confundida, la gente está decepcionada. Aman a Dios, quieren creer a Dios, quieren servir a Dios, pero lo que han conocido es pacotilla, es basura. Es tradiciones de hombre, yo soñé, por lo tanto es la voluntad de Dios. Yo me ericé la rabadilla, por lo tanto es la voluntad de Dios. Y no es lo que dice textualmente la Sagrada Escritura. La gente se decepciona porque con el uso, los falsos sueños y las falsas revelaciones se deshacen, se destruyen. Porque lo que Dios revela se cumple. Dios no quiere decir, Dios dice. Y lo escuché amablemente porque tengo que dejar hablar a las personas para saber qué es lo que hay en su corazón, analizar si están heridos, si están decepcionados, si sencillamente están llenos de orgullo porque se leyeron 4 libritos y piensan de que ya pueden, se la saben todas. Y al finalizar me di cuenta que era una persona que era agnóstica. Un agnóstico, no un agnóstico de academia, sino un agnóstico natural, es decir, todavía no le habían predicado el Evangelio. Sabía que algo existía, pero no estaba totalmente seguro. Y le dije, todo lo que me has planteado ahora es errado. Si me permites, te voy a ir explicando una por una las 4 preguntas que me hicieron. Y una por una les fui explicando. No logré ganarlo para Cristo en ese momento, pero les sembré el Evangelio de Jesucristo conforme a lo que el Señor Jesús enseñó, de manera simple y sencilla. El Evangelio no se puede complejizar. Cuando nosotros complejizamos el Evangelio y lo convertimos en una forma difícil de acercarnos a Dios, o en una forma libertina de acercarnos a Dios, haciéndolo difícil también, porque no podemos ir ni de lo sublime a lo ridículo, ni de lo ridículo a lo sublime. El Evangelio de Jesucristo es equilibrio para la moral y para la fe. De modo que no es una carga pesada, ni tampoco es tan fácil. Sencillamente es una cuestión de actitud y responsabilidad. Amén. Y ese es el enfoque que como iglesia tenemos que darle a todos. Depende de ti. Es tu responsabilidad. Todo lo que tú necesitabas, Dios lo hizo. Si hoy no obedeces, entonces no verás la vida, sino que la Escritura dice que la ira de Dios estará sobre ti. Porque no has creído, sino que has rechazado al unigénito Hijo de Dios, el cual derramó su sangre preciosa por ti. Ese es el Evangelio. A la gente no le gusta cuando la gente está en pecado y siente placer en su condición pecaminosa, pero es lo que los va a convencer. Recordemos una cosa, tenemos un Paracletos, que es quien nos ayuda a cumplir con la gran comisión, no solamente en el proceso de santificación y de perfección de nuestros caracteres, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Y Él va a utilizar siempre como su recurso, no mis sueños de mala digestión, ni tampoco mis erizamientos por su gestión. Él va a utilizar como respaldo y apoyo su palabra, la Biblia, la que Él inspiró. Porque tanto los profetas como los apóstoles de Cristo hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo va a respaldar su palabra. Y esto fue lo que Jesús le habló a esta mujer para resumir todo lo que les he estado diciendo. Nosotros tenemos que tener una mente espiritual, ver las cosas de modo espiritual en cuestiones del Evangelio y comprender que no es un mandato humano ni estamos promoviendo una institución, estamos anunciando la venida del Señor Jesús y la reconciliación, la necesidad de reconciliación de todos los hombres y mujeres, ancianos y niños de esta humanidad, de este planeta, hoy y mañana, hasta que éste regrese. ¿Con quién? Con el Salvador del mundo. Hay un solo Salvador. Dijo el apóstol Pedro, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único que puede salvar a tu vecino, a tu pariente, a tu familiar, a tu compañero. Jesús es el único que nos ha podido salvar a nosotros. Y Él nos ha dicho que ese mensaje de esperanza y de vida eterna lo llevemos hasta el último de la tierra. Pero ahora hay una buena noticia para los que se sientan inseguros y con temor. El Señor dijo que en condiciones extremas como la persecución y el enjuiciamiento, el Espíritu Santo nos daría palabra para hablar.
Hubo un hombre que se acercó a Jesús después de Jesús haberlo liberado de una legión de demonios. Y postrándose delante del Señor le dijo: Señor, es decir, la mayor parte de su vida había sido un loco. El Señor lo sana, le echa fuera los demonios, porque hay no todas las locuras, pero hay locuras que son sus fuentes, la posesión demoníaca. Y el Señor, después de haberlo liberado de esa posesión demoníaca, el hombre vino y se postró delante del Señor y le dijo: Señor, déjame seguirte. No era para más, no era para menos. Seguir al Señor, aquel único que le había mostrado verdaderamente compasión. Mientras el loco era loco, la gente lo único que hacía era amarrarlo con cadenas y echarlo de la ciudad. Vivía, dormía y habitaba en cementerios. Y créanme, los cementerios de aquel tiempo no eran los cementerios de hoy, que están bonitos y endosados y cerca de la ciudad, del centro de la ciudad. Eran lugares terroríficos, repugnantes, donde se veía y se olía a muerte literalmente. Allí vivía este pobre hombre. El Señor vino y de un momento a otro lo liberó. Y él se postró en agradecimiento y le dijo: Señor, déjame seguirte. Yo se lo diría al Señor también. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Porque si Dios ha tratado con tu vida y te ha rescatado de un contexto difícil, eres una persona muy calificada para predicar y anunciar su evangelio. Porque nadie puede contradecir una experiencia vivida por alguien. A mí me podrán decir que 2 más 2 no es 4. Ok, está bien, eso es una cuestión teórica, se puede demostrar. Pero ok, demuestran una fórmula, crean una fórmula que no dé la suma de 2 números iguales, no me dé un resultado. Pero una experiencia que yo he vivido en mi vida, que yo he sentido en mi alma, que me ha estremecido lo más profundo del ser, que he sentido en mi piel, tú no me puedes demostrar lo contrario, ni me puedes decir que estoy equivocado, porque yo lo viví y tú no lo has vivido. Y el Señor, aprovechando la experiencia tan grande, tan poderosa, tan estremecedora de este antiguo loco endemoniado, le dijo: no. Uno de los pocos no del Señor. Y le dijo: ve a tu tierra, a los tuyos y a tu parentela, y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¡Aleluya! Vamos, hermanos, que tenemos que testificar. Este mundo te necesita a ti. Tú eres el instrumento. Olvídese de los ángeles, querubines y serafines. Tú eres el instrumento de Dios. Vamos a hablar con metáfora, eres la punta de lanza, eres la espada de doble filo para este tiempo, para alcanzar alma, para destruir argumentos de mentira y de falacia por medio de la predicación del evangelio. Por lo tanto, no te detengas, no te subestimes. El Dios que está contigo, que te ha enviado, ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No te va a dejar. Pablo le dijo a Timoteo, un joven pastor, le dijo: ninguno ha sido soldado jamás a sus propias expensas. Amén. Tu comandante, tu capitán, Jesucristo de Nazaret, no te va a dejar solo. Te va a acompañar, te va a guiar y te va a dar para decir. Pero no solamente eso. Marcos 16, 15 y 16 dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A cuánto les gusta ver milagros? Amén. Pero a mí no me gusta solamente ver milagros, Dios obrar. A mí me gusta que Dios me use haciendo milagros. Amén. A mí me encanta ver que los paralíticos se levantan de las sillas de ruedas, que los cojos sueltan las muletas, que al manco le sale la mano y hasta con dedo y uña y todo. A mí me encanta ver al sordo oír y al mudo hablar y al canceroso ser sanado. Y Jesús prometió que cuando prediquemos el evangelio, estas señales seguirían a los que creen. Yo te pregunto, ¿tú crees en el poder de Dios para este tiempo? Amén. Jesús dijo que esas señales seguirían a los que creen. Amén. Si tú eres de los que creen, esas señales te van a seguir. Amén. Pero en el verso 20 de Marcos 16 dice algo que muestra ahí una clave y un secreto. Y es el por qué a veces nos siguen las señales. Y dice así: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, aún en el infiernillo, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y mire lo que dice, ayudando, ellos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En el año 1995, en el mes de julio, fuimos testigos en el municipio de Jardín Bonico, provincia de Santo Espíritu, República de Cuba, de algo que ocurrió una de las noches de aquella campaña o cruzada evangelística atípica, muy del Espíritu Santo, donde paralíticos se levantaron de las sillas de ruedas y muchas personas fueron sanas de muchas cosas, endemoniados fueron liberados de muchas cosas. Y en aquel momento donde la Cuba comunista era más comunista que ahora, Dios estaba haciendo esos milagros y maravillas por medio de un señor, de un hermano. Y se acercaron muchos militares y se acercaron vestidos de civil a ver qué era lo que estaba pasando allí. Se acercaron médicos y especialistas para ver qué era lo que estaba pasando allí. Y el predicador, después de haber predicado un momentico, sus predicaciones no duraban más de 15 minutos. Porque cuando Dios habla no hay que hablar tanto. La palabra de Dios es absoluta, es sobrenatural. Cuando tú predicas el Evangelio, estás predicando una palabra sobrenatural. Y los milagros ocurren solo porque el Espíritu Santo respalda su palabra con señales y milagros. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 2 de la primera carta: cuando yo fui a ustedes me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Y después de haber terminado el predicador de predicar, le dijo: pónganse en pie, vamos a orar. Hizo una pausa en silencio y de pronto se manifestó un endemoniado, cayó un endemoniado. Una persona que hoy vive en los Estados Unidos, a quien conozco a él y a su familia, un joven de nuestra generación, cayó endemoniado. Un muchacho que había sido cristiano y se había apartado peleando gallo fino y haciéndose el lindo de la vida, lo que logró fue que se le metiera un demonio dentro. Porque usted ve que Dios perdona, el diablo no perdona y le paga mal a los que le sirven. Se le metió un demonio, se lo quiso llevar, lo quiso matar. Y allí estaba aquel joven fuerte, rubio, en el piso, que parecía un león rugiendo allí endemoniado. Y el predicador, sabiendo que estaba siendo cuestionado por los militares, policías, en Cuba no es lo mismo, por los profesionales de la salud que estaban ahí, le digo: ahora lo que él tiene ahí, ustedes que dicen que es sugestión y que es manipulación psicológica mía, sáquenle lo que él tiene, quítenle eso. Soltó el micrófono y se recostó en la pared del fondo. Y después de una pausa no corta, nadie dio el paso al frente, ni los psicólogos, ni los especialistas, ni los militares, ni los policías. Nadie pasó al frente. El predicador tomó nuevamente el control, tomó el micrófono y le dijo a las personas que se apartaran, le hicieran una vía donde él pudiese ver a la persona. Y solamente le dijo estas palabras: en el nombre de Jesús, sal fuera. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sal fuera. El demonio sacudió al muchacho, salió fuera, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, y en ese nombre le ordenó que saliera y el demonio salió. No le quedó otra. Y entonces el joven pasó llorando al frente y testificó: yo había sido cristiano, me aparté por seguir el embullo, por seguir el criterio y el mal ánimo, el mal ambiente de mis amigos en el barrio, y me pasó esto. Y allí pidió perdón a Dios, se reconcilió con el Señor, y creo que hasta los días de hoy es cristiano, él y su familia. El Evangelio de Dios, de Jesucristo, es poder de Dios para salvación. Y ese Evangelio te fue encomendado a ti y también a mí. Y las mismas señales que siguieron a Pablo te van a seguir a ti, me van a seguir a mí. Y las mismas señales que siguieron a Pedro, que aún su sombra, cuando tocaba a la gente de manera simbólica, los demonios salían dando voces, dando gritos, y los enfermos eran sanados. Esos milagros también van a ocurrir contigo, pero solamente si predicamos el Evangelio.
Vamos a predicar el Evangelio, vamos a anunciar las buenas noticias de salvación. Cristo viene, está a las puertas. Corea del Norte y Corea del Sur se quieren caer a cohetazos ahora en este tiempo. Rusia y Ucrania y otros países involucrados ya están lanzándose misilazos de un lado para el otro y acabándose la vida. Irán, Israel, Jordania, Egipto, los árabes jordanos devenidos en el siglo XX palestinos y los libaneses están fajados con Irán, los turcos están fajados con los kurdos, el mundo está revuelto y Jesús dijo: cuando vean que todas estas cosas sucedan, erguíos porque vuestra redención está cerca. Cristo está a la puerta, hermano. Erguíos, anuncie el Evangelio con gozo y alegría, porque si hace 20 años atrás el mundo estaba tranquilito, ya hoy no es así, y usted puede demostrarle todo con hechos y con evidencias prácticas. Usted puede demostrarle a la gente cuando le hable el Evangelio que el Evangelio que usted habla se está cumpliendo según Mateo capítulo 24. Jesús lo dijo y se está cumpliendo. Cristo viene, es la hora de anunciar el Evangelio, es la hora de echar fuera demonios, es la hora de sacar a los enfermos. Jesús te ha enviado y tú no estás a tus propias expensas. Él te va a respaldar. Solamente ve y predica, puestos en pie. Gloria a Dios.